keep telling me I'll be found, keeping me guessing. Recibimos aquí en nuestro living al profe Hugo Aguilar, profesor de Lengua y Literatura, Hermenéutica y también Análisis del Discurso. Hoy lo hemos invitado para analizar cómo los medios construyen discursos y cómo afecta eso a la sociedad, a las personas. ¿En qué nos resignifica o nos pone a pensar, nos interpela? ¿Cómo estás, Huguito, querido? Muy bien. Muchas gracias por venir y hablar de este tema. No, gracias por la invitación. En todo nos influye, porque hay algún poeta que dice que todo está en las palabras, y sí, pero uno empieza a encontrar cosas que no son tan obvias, porque uno habla de bajadas de línea y decís, bueno, lo que se está construyendo es un cierto sentido común, abiertamente. Pero sin embargo hay otras cosas más sutiles que también son el lenguaje, ¿no? Que por ahí los percibimos, lo que estamos obsesionados con la lengua, ¿no? Yo le digo a mis alumnos. No sé si ustedes se fijaron que últimamente en los medios, no en los nuestros, pero no solamente en medios locales, en las redes, hay una palabra en medio del genocidio, del Estado genocida sobre Gaza y sobre la guerra de Irán, hay una palabra que está desapareciendo, que es asesinar. ¿Por qué? Porque se está usando desvivir, que es como un uso centroamericano, colombiano. Es decir, desvivir. ¿Qué significa desvivir? Bueno, claro, vos lo buscas en el diccionario y es esforzarse, es decir, Juan se desvive por su familia, perfecto. Pero cuando vos analizás la palabra, desvivir es como despintar. Despintar es sacar la pintura, desvivir es sacar la vida en todo caso. ¿Funcionaría? Funciona. O sea, es una palabra que no está mal en términos morfológicos de cómo se forman las palabras. Lo llamativo es que en este tiempo de tanta violencia, de tanto odio y de tanto asesinato, los medios empiezan a ocultar la palabra, asesinar, y lo reemplazan por desvivir. Claro. ¿Dice lo mismo? No dice lo mismo. No. Por eso es que se utiliza. Es como una metáfora. En una metáfora no es que decís lo mismo con otras palabras, decís otra cosa. Entonces, una metáfora es también crear un mundo. Bueno, reemplazar una palabra por otra también es crear un mundo, ¿no? Sí. Y es un lugar común a esta altura, pero eso estaba en 1984 de Orwell. Es que yo siento que además de informar, los medios se dedican también a jugar con esto de las emociones, ¿no? Totalmente. Y digo jugar porque verdaderamente lo convierten en un juego tenebroso, perverso, pero que tiene que ver con hacer sentir ciertas cuestiones, ¿no? Que no están ligadas solamente a la noticia en sí, sino a dónde llega, qué me genera. Porque están editorializando desde lo emotivo. Porque la lengua es racional, pero hay dos racionalidades, ¿no? Tenés una racionalidad cartesiana, digamos, del antes, después, de las causas y los efectos, pero también tenemos una racionalidad que es emotiva, emocional, intuitiva. Bueno, se está haciendo editoriales sobre ese lado, porque la respuesta que querés es emotiva. Claro. En una elección se apela a eso. En la publicidad se apela a eso. No es solamente la racionalidad, 1 más 1 es igual a 2, sino otra cosa, ¿no? Lo emocional. Porque el lenguaje es eso también. El lenguaje es las dos cosas, ¿no? Lo dijimos alguna vez acá, ¿no? Hay como dos teorías del nacimiento de la lengua, ¿no? Una que es un origen masculino e instrumental, que los tipos salían en la época de las cavernas a cazar, y para que el bicho no se los comiera a ellos, empiezan a gritar y a comunicarse. Claro. Eso es un instrumento. Funciona. Pero hay una lógica más razonable, que es que la mujer se queda con el chico y del arrullo nace el lenguaje. Bueno, a mí me parece más razonable esa lógica, porque el lenguaje se va a convertir en un instrumento, pero nace como un enlace humano. Sí, claro, de vínculo. Y ese es el problema también, porque el vínculo es emocional. Y cuando vos tenés en la sociedad una permanente diatriba acerca del otro, es decir, que estás insultando todo el tiempo, lo estás convirtiendo en un monstruo, estás deshumanizándolo. Sí, defenestrándolo. Todo el tiempo, lo que está sucediendo no es solamente la afectación de la imagen del otro, sino que estás rompiendo las normas sociales de convivencia. Porque una palabra construye el mundo, pero el mundo se construye en los límites del sentido. Es decir, ¿dónde se arma el sentido? Bueno, en esa especie de cúpula que es de alguna forma las normas sociales, es decir, la manera en que nos hemos puesto de acuerdo explícita e implícitamente, por escrito y no por escrito. Para convivir. Para convivir, en que no vamos a andar matándonos por la calle. Claro. Cuando rompes eso,
pasan cosas, ¿no? Entonces la semana pasada aparecieron las pintas de la escuela, aparece esa lógica de la violencia de la que hemos hablado alguna vez, pero empieza a aparecer sistemáticamente. Después terminamos disolviendo la discusión en lo que no importa, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? El uso de la lengua en la sociedad es como una regla de 10 centímetros. Eso es decir, bueno, siempre hablamos entre el 3 y el 7. Lo que queda por arriba y lo que queda por abajo no se dice. Bueno, a veces eso funciona para mantenernos vivos, pero también sirve para ocultar. Sí, claro. Es como un faro, ¿no? Que Exacto, te ilumina un cierto margen. Exacto. Y lo otro no es que no está. Está, claro. Y a veces se filtra en la actitud, en la lógica, en la forma de pensar el mundo. Porque lo que pasa con la lengua o con el lenguaje es que es la noticia que nos llega del mundo. Y esa noticia que nos llega del mundo es una palabra que es de otro. No es mi palabra, es la palabra que circula en la sociedad. Y eso es ideológico, pero ideológico en el sentido más simple del término. La ideología es la posición que vos tomás con respecto a las cosas. El problema es que esa posición la percibís como propia. Yo pienso tal cosa. ¿Estás seguro que lo pensás por vos? Porque en una de esas es el lenguaje que está pensando por vos. E invertimos esa lógica, ¿no? La lengua tiene que ser un instrumento de nuestra expresión, pero cuando estamos enajenados en la palabra del otro, la lengua es la que nos habla. Es que el ser humano, digo, ya de comienzo tiene esta percepción de ser lo que le dicen que es. Exacto. Porque en definitiva, ¿no? Yo cuando me pongo a ahondar, digo, en detalles, incluso los recuerdos tienen que ver con lo que nos contaron. Entonces, de alguna forma, nos construimos ante la sociedad, ante el otro, la otra, de esa manera, ¿no? Estos rótulos que a veces nos ponen y que sentimos que nos definen y en el fondo también nos planteamos, ¿no? ¿Seré así? ¿Soy esto? Lo que pasa es que la identidad es un proceso de construcción. Claro. Y está en la palabra del otro. Yo soy en términos de lo que el otro dice que soy. Exactamente. Si lo dejo. Pero es un trabajo muy difícil, digamos, reconocerme como distinto, por ejemplo, o pensar de otra forma, porque es como dice la lógica, seguís al rebaño. Y eso no siempre está bien. No siempre las sociedades... hay quien dice, bueno, la sociedad no se equivoca. No, sí se equivoca, claramente. La historia prueba que sí, y que agarra para el lado los tomates de manera casi sistemática, ¿no? Entonces, el lenguaje también construye identidad. Pensaba viéndolo al cura DJ los otros días. ¿Qué es lo que construye identidad? ¿Qué es lo que construye colectividad? Bueno, una lengua y una creencia. Sí, claro. Cuando perdés una o las dos cosas, ya no tenés una comunidad. Tenés una serie de individuos que se han generado a partir del proceso de diálogo con la sociedad, que es ideológico. Y la ideología es material. ¿Por qué? Porque define al individuo como sujeto. Es decir, el sujeto es el que toma una posición con respecto a una cosa u otra, pero no es una construcción individual, es una construcción colectiva. Entonces, para eso funciona el sistema democrático, debería funcionar. Debería funcionar. Debería funcionar. O sea, si viviéramos en un Estado de Derecho, bueno, las leyes funcionarían, por ejemplo, y no funcionan, porque los límites están corridos. Entonces, si uno va a pretender que el Estado cumpla con las leyes porque no lo cumple, lo que queda es el caos. Porque si el que tiene que cumplir la ley no le cumple, a partir de ciertos intereses particulares, ¿qué queda de los individuos sueltos? Claro. Eso es caos, es violencia. Y lamentablemente me gustaría volver a esto de las infancias y las adolescencias, ¿no? En esto que están de alguna manera tomando de la sociedad, porque netamente es así, en esta construcción, en este momento en el que la pertenencia a un lugar, a un grupo, es tan importante, ¿no? Bueno, todo esto que le estamos transmitiendo es lo que los está conformando, ¿no? Con evidentemente esta violencia que hemos notado que está muy presente. Lo que pasa es que el capitalismo logró algo que los punk decían en teoría y era como un gesto estético, ¿no? Es decir, no hay futuro, decían en el 77. Y lo que quiero, no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Bueno, pero las condiciones del mundo no son las del 77. Ahora uno tiene la impresión de que efectivamente, para mucha gente no hay futuro. Y eso genera también una posición ante el mundo, que es una posición casi desesperada, digamos, porque
¿Dónde encontrás el anclaje con el mundo, con el otro, con la sociedad, con lo que soñás para hacer, con lo que deseás, con lo que querés, con lo que temés, con lo que... Es muy grave cuando, Sí. cuando no quedan vigentes los proyectos. Claro. Cuando alguien no puede proyectar, cuando Sí. alguien no puede ponerse un objetivo Sí. y sentir que en algún momento Sí. va a cumplirlo e incluso disfrutar el proceso, Claro. que es también muy importante, Sí. estamos perdidos. Absolutamente. Porque la verdad es que hay una tristeza, una No, gran claro. Sí. cuestión en la sociedad que bueno, que es muy lamentable, ¿no? Jabret te decía que nada se puede hacer con la tristeza, digamos. Pero además, como dice Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? La utopía no es para llegar, es para caminar, es ir para allá, digamos. Claro. Entonces vos necesitas un horizonte. Sin horizonte te convertís en un punk. O sea, a mí me gustan los punk, pero como música, no como un horizonte vital claro, de toda una generación. claro. Porque eso es una tragedia. Sí, claro. Sí. Y volviendo a lo mediático, digo, para tomar ese punto de comienzo de esta nota, hablamos de la construcción de la noticia, ¿no? Sí. Y que pone en foco, como Sí. el Faro, Claro. ciertas cuestiones para dejar ocultas otras. Digo, ¿cuánto nos falta para aprender a ver Sí. qué es lo que nos quieren mostrar y qué es lo que no? Lo que pasa es que la palabra sirve para dos cosas, sirve para mostrar y sirve para ocultar. Y la decisión está en el enunciador, en el que habla, en el que muestra, ¿no? Hay un dibujito que seguramente has visto vos por ahí, que es transparente. Hay una cámara que enfoca un dibujo, pero la cámara enfoca un pedacito nomás. Y es una imagen que parece ser de violencia. Cuando se amplía, no lo es. Pero bueno, es como decía alguno, ¿no? Es decir, el medio es el mensaje, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí hay una definición, una determinación y unos intereses que son los intereses del capitalismo. O sea, se va hacia una sociedad que hay un grupo que quiere que sea de una forma determinada y no de otra. Porque en esta lógica del odio, el odio es anterior a la construcción de la sociedad. La sociedad se construye a partir de algún tipo de lazo humano. Ahora, si vos lo destruís, te quedas sin sociedad. Claro. Entonces, si solamente el único valor es el mal, ¿no? Y el único valor es el odio, estás en un problema prácticamente sin solución, porque vos lo que necesitas para que la sociedad funcione y se autoconstruya, la sociedad se construye a sí misma, necesitas un horizonte y necesitas plantear las posibilidades, ¿no? No sé para dónde vamos a ir, pero vamos a ir para algún lugar, Sí, claro. porque si nos quedamos acá, estamos en graves problemas. Pero además, uno la mira en la realidad como si fuera una cebolla. Las cosas que están sucediendo, suceden, ¿no? Entonces va a decir, bueno, pero hay un problema económico. Sí, hay un problema económico. Hay un problema social. Sí, hay un problema social. Pero en el centro de la cebolla, ¿qué hay? ¿No? Claro. La entrega del territorio, ¿qué hay? ¿No? En estos gestos ampulosos, ¿no? Del Estado. Es decir, yo me asumo como tal. Es complicado, pero además está eso de vaciar las palabras de significado. O sea, la inflación era aumento de precios, pero si el presidente te dice que no hay inflación, sino un salto de precios, Claro. es un gesto lingüístico, Sí, sí. se llama allanado semántico. Entonces es como decir, y eso también está en 1984, ¿no? Eliminamos una palabra y eliminamos la posibilidad de pensar en términos de esa palabra, ¿no? Hay una secuencia donde un personaje le dice al otro, estamos haciendo un diccionario por una lengua nueva, donde tenemos bueno versus malo. Bueno, vamos a sacar malo. No vamos a nombrar más malo, no va a estar en el diccionario y tenemos bueno y no bueno. Claro. Cuando vos sacas malo, ya no lo podés usar, porque la lengua es la que te restringe. Vos podés hablar en términos de la lengua. Hay algunas teorías bastante crueles que dicen que también es una determinación. La lengua, uno mira al mundo desde la lengua que utiliza. Sí, sí. Es una ventaja y es una desventaja. Cuando lo llevas al máximo, aparece esa metáfora de 1984. Eliminamos la palabra, pero eliminamos la posibilidad de decir ahí. Y cuando te cortan el decir, el horizonte se pone cada vez más oscuro. Bueno, ¿cómo gestionamos, Hugo, ya como mensaje final? Digo, ¿cómo ponemos la mirada en la realidad? Sí, porque claro. nos cuesta, ¿no? Sí. Basarnos en la realidad. Estamos como en una ficción que un Sí. poco nos vende, en otro Sí, poco claro. somos responsables de consumir. Sí, claro. Pero digo, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué sería la herramienta? ¿Cuál sería Estaría la bueno herramienta? saberlo. Lo que pasa es que los psicólogos hablan del sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, vos aceptás aquello que a priori
pensabas. Decía, debe ser cierto porque es lo que yo pienso. Claro. Hay que salirse del sesgo de confirmación. Hay que escuchar la otra voz, porque si no escuchas la otra voz, jamás vas a tener el dial en el lugar más o menos que te permita juzgar a vos mismo. Porque si no, simplemente estás autoconfirmando una visión que es ideológica y que no necesariamente ha sido construida desde tu responsabilidad ética, personal, social. Y eso es un problema. Hay que buscarle vuelta, hay que encontrar la forma de escuchar las 2, 3 o 10 campanas que haya. Y reconocer la verdad. Claro, porque que es lo más difícil, digamos. Es lo más difícil. Lo primero que hay que hacer es que no haya una sola. No. Sin duda. Si crees que hay una sola verdad, está en el horno. Realmente. Bueno, muchísimo para pensar, obviamente, mucho para informarnos, de eso se trata, de consumir todo lo que venga de distintos medios, de distintos espacios, pero también llevarlo a un diálogo, a un, no sé, a un espacio en donde podamos buscar fundamentos, que es un poco eso, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que salir de la lógica de la supervivencia, que es muy difícil. Claro. Muy difícil en estos tiempos, pero hay otros espacios. Siempre hemos hablado del arte, Sí, de la música, de la sí, literatura. Sí, la cultura. Eso es lo que te hace humano al final. O sea, la mercancía te hace mercader, pero el lazo con el otro a través de algo que no sea la mercancía, bueno, también te hace humano. Nos han deshumanizado en esos términos. Hay que volver a ese lugar de placer en realidad, ¿no? Que es ese tiempo que es de uno, ¿no? Y que uno puede con otros o con uno solo constituirse como una instancia de percepción del mundo desde otro lugar, digamos. Hay que mirar al mundo desde otro lugar. Claro. Y el arte lo que hace es eso. Hay que volver al arte quizás, no sé. Creo que sí, creo que por ahí viene. Bueno, un placer, como siempre, igualmente. tenerte por acá, Huguito querido. Vuelven a ver esta nota en nuestro canal de YouTube. Nosotros volvemos enseguida.